buena impresión, un servicio rápido y personalizado, con el mejor precio del mercado, con la más alta tecnología. Ensamble Impresores es solución en impresión. Llámenos al teléfono 22 683 5140. 22 683 5140. Ensamble Impresores te ofrece además sonido, amplificación y todo para la producción de tu evento. Llámanos al teléfono 22 683 5140. 22 683 5140. En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el canal era un río. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Hoy dedicamos el programa a la vida y obra de Pedro Sienna. Recorreremos los textos de la Gaceta Leucade con una musa y pasaremos revista a la actualidad literaria. Como siempre, me acompañan Raiza Johnson. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, David. Buenos días. Y Jorge Calvo, nuestro escritor. Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos acá empezando esta jornada para hablar de Pedro Sienna, quien fue un autor que abordó la literatura desde distintos géneros, ¿no, David? Entonces, ¿podrías tú hacernos un retrato de este personaje que fue tan importante para nuestra historia nacional? Exactamente, hablemos de Pedro Sienna entonces, quien nació en San Fernando el 13 de mayo de 1893 como Pedro Pérez Cordero. Incursionó en la poesía, el periodismo, la crítica de arte, la dramaturgia y la actuación, y respecto de estos dos últimos campos es donde más se le recuerda. Su nombre artístico lo tomó del color siena, que utilizó en las pinturas que realizó durante su infancia y adolescencia. Tempranamente comenzó a firmar sus cuadros y dibujos con ese apelativo, hasta adoptarlo definitivamente como seudónimo, aunque en realidad le agregó una segunda letra N, para que se viera más bonito. Claro. Se trasladó a Santiago para realizar sus estudios secundarios en el Instituto Nacional. Yo conozco ahí a un par de miembros del Barco de Papel que también pasaron por ese colegio. Y los auditores tendrán que bancarse las consecuencias. Pese a la fuerte oposición de su padre, desde muy joven mostró su afición por el arte en todas sus manifestaciones, rebelándose contra el deseo paterno de seguir, como la carrera militar, o al menos estudiar Derecho o Ingeniería, que eran las carreras aceptadas entonces, además de Medicina. En razón de ello, abandonó la casa familiar y se movió a Talca para oficiar como inspector en un colegio. En realidad no duraría mucho en la ciudad y al poco tiempo retornaría a la capital, donde buscaría abrirse paso en el campo de la poesía y la literatura, tomando contacto con la célebre bohemia de esos años, los años locos, y con los poetas Víctor Domingo Silva, Manuel Magallanes Moure, Ángel Cruchaga y Daniel de la Vega. Tremendos nombres. A los 21 años obtiene el segundo lugar en los Juegos Florales de Poesía de 1914. Y alguien podría decir, bueno, ¿qué importancia tiene? 2. Los de 1914 son los primeros Juegos Florales que se celebran en Chile. Y segundo, mucho más importante, quien obtiene el primer lugar en ellos, para no menospreciar ese segundo lugar de Pedro Sienna, es nada menos que Gabriela Mistral con los Sonetos de la Muerte. Ese es Pedro Sienna. Por ese tiempo le ocurre un hecho que será decisivo en su vida. En una ocasión en que está recitando sus versos, se encuentra presente el empresario teatral español Bernardo Jambrina, quien, impresionado por sus habilidades en la declamación y el timbre de su voz,
lo invitó a incorporarse de inmediato a su compañía, que estaba pronta a partir de gira al extranjero, principalmente a Argentina. Siena aceptó gustoso el ofrecimiento, pero pronto abandonaría la agrupación, tanto por su inquieto espíritu bohemio, como porque en una época en que el sello español domina la escena, se despierta en él un interés por integrarse a un teatro con mayor raigambre chilena. Retornando a nuestro país, se incorporó entonces a la compañía de Enrique Báguena y Arturo Burl, dando inicio a una brillante trayectoria de actor y convirtiéndose en pilar de una pléyade de profesionales del área que buscaba dar vida a un movimiento teatral y cinematográfico de carácter propiamente nacional. Es interesante la forma en cómo él se vuelve actor, digamos, o sea, lo que tenía más peso en esa época era el oficio, ya que uno no pasaba por la universidad, digamos, no había un título universitario que te acreditara como actor. Claro, no había escuela de teatro, no había escuela de periodismo, en fin. Fue como bastante anecdótico, pero tan importante. Y no se detiene ahí su creación en el certamen, ¿no? Jorge, ¿por qué decide publicar más tarde? En efecto, en el año 1915 también publicaría su primer libro, El tinglado de la farsa. El poemario sería editado en Córdoba, Argentina, y posteriormente reimpreso en Santiago el año 1922. Frecuentemente se habla de Pedro Siena por su trabajo escénico y en la pantalla grande. Sin embargo, su obra literaria es un aporte de notar. Su debut en las letras consistiría en una descripción de la vida en las tablas en forma de verso. Tras la publicación en Chile de esos sonetos, se llevaría una crítica de Omer Emet, Emilio Baice, en el diario El Mercurio, de lo que se destaca, comillas, he leído por ahí vidas de actores que permiten creer en una deformación mental y moral producida a la larga por el perpetuo fingir. A fuerza de personificar a otros, los actores llegarían a perder toda personalidad propia y a creerse superhombres. Este peligro, Pedro Siena ha logrado evitarlo. Sabe quién es y lo que vale. Sabe quiénes son y lo que valen no solo aquellos que con él van en la viajera farándula sin rumbo, sino también aquellos que, de lo alto de sus prejuicios, le miran en menos. A estos, él los mira por el ojo del telón. La reimpresión contaría con un prólogo de Víctor Domingo Silva, luego acreedor del Premio Nacional de Literatura en el año 1954 y del Premio Nacional de Teatro en el año 1959, quien elogiosamente abre su intervención expresando lo siguiente: Pedro, estos versos locos que hoy pones en mis manos para que al darse al mundo los apadrine yo, estos versos extraños, doloridos, ardientes, de los que como esencia gotea la emoción, estos versos errantes, funambulescos, ávidos de mañana, nostálgicos de ayer, hastiados de hoy, me han hecho tanto daño como si a un niño enfermo se le hablase del sol o del azul, o como si a una desencantada se le dijese: anímate, que ya vuelve el amor. En 1917 publicaría en Santiago Muecas en la sombra, un libro del mismo tenor que el anterior, poesía y relatos en verso de su trabajo en escena. El poemario contaría como su primer trabajo literario en Chile y del cual recibiría un par de críticas como las de Leo Parr, aparecida en el diario La Nación. Esta sería dura, mencionando algunas de las virtudes del trabajo y engrandeciendo las debilidades de la poesía de Siena, augurándole de todas maneras un futuro promisorio en la poesía. Ese futuro promisorio en la poesía entronca con lo que mencionábamos
hace un rato, Raiza, cuando señalábamos que había obtenido el segundo lugar de los Juegos Florales. Obtiene el segundo lugar de los Juegos Florales con el poema Rogativas a mi corazón. Compartámoslo con los auditores. Nadie te supo comprender, nadie sufrió con tu dolor. Una mujer y otra mujer, siempre el engaño del amor. Sacude tu agria laxitud, ahoga todo tu penar, que la carcoma del laúd nadie la pueda adivinar. Que siempre sea mi cantar una canción de juventud. Fea es la luna, ¿no es verdad? Es enfermizo su claror. Ella dejó sin heredad tanto poeta soñador. Sueña un fantástico jardín de extravagante floración y ríe, ríe, corazón, con un trinar de mandolín. Como un guerrero medieval, ve a rescatar Jerusalén, besa la cruz de tu puñal y sigue en pos del ideal en tu soberbio palafrén. Haz todo rojo tu pendón, enamorado paladín, y como irónico festón deja colgando del arzón los cascabeles de arlequín. Enciende toda tu emoción en las quimeras que vendrán, y que un aroma de perdón lleven en lenta procesión las golondrinas que se van. Y cuando veas ondular una silueta de pasión, medita en el dolor de mar, yo te lo ruego, corazón. Es Rogativas a mi corazón, segundo lugar en los primeros Juegos Florales realizados en Chile en 1914. De este poema de Pedro Sienna nos vamos ahora a otro musicalizado por el escritor y también músico chileno Eduardo Leiva, Esta vieja herida, de Pedro Sienna. Esta vieja herida que me duele tanto, me fatiga el alma de un largo ensoñar. Florece en el vicio, solloza en mi canto. Grita en la ciudad, desaulla en el mar. Siempre va conmigo poniendo un quebranto de noble desdicha sobre mi vagar. Cuanto más antigua tiene más encanto. Dios quiera que nunca deje de sangrar. Esta vieja herida, poema de Pedro Sienna, a quien dedicamos el programa de hoy, musicalizado por
Eduardo Leiva. Y estamos hablando en este programa de Pedro Sienna, este dramaturgo, poeta y cineasta nacional. Y sobre esto último, ¿cómo inicia sus primeros pasos en este arte, Jorge? En el año 1917 realizaría su primera incursión en el cine en El hombre de acero, donde compartía roles con importantes nombres de nuestra cinematografía y de las tablas, como Rafael Frontaura, Jorge Coque Délano, Nemesio Martínez, Carlos Cariola e Isadora Rayé. En esta película habría participado en decisiones técnicas y estéticas, siendo señalada como una realización colectiva. Actuó también en Todo por la Patria o El Jirón de la Bandera, de Arturo Mario, 1918, La Avenida de las Acacias, Arturo Mario, 1918, y Manuel Rodríguez, Arturo Mario, 1920. Su debut como director se registraría en 1921 con el largometraje Los Payasos. Se van basado en una pieza teatral de Hugo Donoso, de gran éxito en 1915. La película cuenta con la participación del fotógrafo italiano Salvador Gambiastini, importante técnico avecindado en Chile, en la que sería su obra póstuma. La película habría incorporado escritos de Sienna en verso, además de contar con la técnica del coloreado tradicional en el cine mudo. En 1922 realiza su segunda película, El empuje de una raza, un documental propagandístico sobre las bondades de Chile, todo en medio de una difundida crisis entre Chile y Perú, debido al conflicto por las ciudades de Arica y Tacna. Contaba con la colaboración en el guión y la actuación de Víctor Domingo Silva. En 1924, bajo el alero de Andes Film, realiza lo que es considerada su obra más importante del periodo, actualmente desaparecida, Un grito en el mar. Inmediatamente la película obtendría la medalla de oro en la Exposición Internacional de la Paz Bolivia y es reconocida por su calidad narrativa y técnica. Ese mismo año se caracterizó por el clima de inestabilidad política interna, coronándose con el denominado ruido de sables, intento de sublevación militar y que conllevaría a la renuncia del presidente Arturo Alessandri, que abandonaría el país para volver un año más tarde al poder. Continuando su periplo como escritor, publicaría La caverna de los murciélagos, Escapando al verso. El libro en prosa se desenvolvería como una novela de ciencia ficción. El cine chileno del periodo mudo se extendió entre 1910 y 1934, realizándose numerosos documentales, cortometrajes, animaciones y ficciones, de las cuales hoy se conserva una mínima parte. El incremento de la producción de obras cinematográficas fue considerable a partir de 1923, llegando a su esplendor en 1925, año en que se estrenan 16 largometrajes de ficción, junto a una cifra importante de noticieros y documentales. Todo un récord en la historia de la producción nacional. Interesante esos años locos en Chile. Jorge mencionaba recién entre las personalidades con las que se codió Pedro Sienna a Carlos Cariola, ese tremendo hombre de las tablas en cuyo honor décadas más tarde se va a construir el Teatro Cariola, justamente, y se va a construir con ayuda y colaboración de todos los vecinos en el emplazamiento que nosotros conocemos y que sigue vigente como centro de convocatoria del mundo de la cultura y de las artes. Es el momento en que ese trayecto de Pedro Sienna por el mundo del cine
va a desembocar, Raiza, en el Húsar de la Muerte? En ese contexto de bonanza es que Pedro Sienna realizaría su obra más recordada, El Húsar de la Muerte, en medio de un clima efervescente que contabilizó en total 114 huelgas, muchas de ellas reprimidas violentamente y que terminaron en masacres, como en La Coruña, donde la prensa hablaba de hasta 2.000 muertos. Este film es quizás una de las películas más importantes del cine chileno y sería un éxito dentro del panorama nacional. El Húsar de la Muerte se filma bajo el alero de la Andes Films, casa productora cuya sede se ubicaba en la calle Teatinos 41, en pleno centro de Santiago. Uno de sus dueños era Alfredo Volnitsky y sería el productor de las películas emanadas por la empresa. La película fue escrita por Pedro Sienna y Hugo Silva, hermano del poeta Víctor Domingo Silva, y narra, de manera fragmentada, las historias del guerrillero Manuel Rodríguez en pro de la independencia de Chile en el siglo XIX. Cuenta con la actuación del propio Sienna y algunos intelectuales y actores del periodo, como Piet van Ravenstein, un reconocido tenor que posteriormente dirigiría una película que sentaría los antecedentes del cine sonoro, Un viejo amor, de 1927. La fotografía la realizó Gustavo Bucenius, uno de los técnicos más importantes y prolíficos del periodo, y que fallecería tempranamente el 5 de junio de 1932, alcanzado por una bala mientras filmaba manifestaciones en el centro de Santiago. La película se estrenó el 21 de noviembre de 1925 en el Salón de Honor de la Universidad de Chile. Posteriormente se exhibió en los teatros Brasil, Septiembre, Esmeralda y O'Higgins de Santiago desde el 24 de noviembre y se transformó rápidamente en un éxito inusitado de taquilla y crítica. Pedro Sienna había conseguido anteriormente la medalla de oro en la Exposición Internacional de La Paz, Bolivia, en 1924, con su película Un grito en el mar. La película logró estar en cartelera más que muchas otras de aquel periodo y se transformaría en una de las más recordadas de este. Sienna indicaba que muchos años después de exhibida la película, la gente lo seguía llamando Manuel Rodríguez en la calle, producto de su personaje. En el film también participa el niño Guillermo Barrientos, interpretando a El Guacho Pelao, y que también sería recordado por el público chileno. 1925, Pedro Sienna encarnando a Manuel Rodríguez. Todo un acierto si consideramos que la figura de este héroe patrio se ha convertido en la historia reciente del país también en un emblema de rebelión popular. Escuchamos a continuación la banda sonora de la versión remasterizada del Húsar de la Muerte.
Estamos en Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo, dedicando este programa a Pedro Sienna. Y recién hablábamos de la recordada película El Húsar de la Muerte, porque puede que los auditores no todos estén familiarizados con este autor, pero todos recordamos para la historia esta película de cine mudo. Y el cine mudo tuvo un límite, digamos, porque en una época sufre un gran cambio cuando incorpora el sonido. ¿Qué pasa ahí, Jorge? Sucede en 1926 que Sienna estrena La Última Trasnochada, esta vez bajo el patrocinio del Pacífico Films y con base en una obra teatral de Rafael Frontaura, titulada La Oveja Negra. Ese mismo año se consolidó la industria regional, tomando como eje central la ciudad de Antofagasta, intentos que comenzarían a desmoronarse con la introducción del cine sonoro un año más tarde. Pedro Sienna no volvería a filmar otra película y se dedicaría a sus labores de ensayista y escritor, editando en 1929 la vida pintoresca de Arturo Burle, acompañada de 25 ilustraciones del artista Víctor Bianchi. El texto constituye una extensa semblanza en homenaje a uno de los actores chilenos más importantes del siglo XIX. Sobre su cese de actividades cinematográficas, en una entrevista de prensa en el año 1966, dirigió reproches a los gringos, quienes con mucha astucia, según él, proporcionaron máquinas para proyectar las películas sonoras, pero no así las filmadoras. En esa misma entrevista emite algunos juicios iluminadores sobre el significado que tuvo el cine mudo chileno. Los primeros que nos atrevimos con este arte, cuya técnica y demás procedimientos ignorábamos, solo imaginábamos por intuición o mirando películas extranjeras, pero logramos por fin, a costa de quebraderos de cabeza y echar a perder metros de celuloide, dar con el busilis y producir obras que ganaron el aplauso de la crítica y el público. Cuenta cómo en los años 30, habiendo abandonado definitivamente el cine, su espíritu creativo lo lleva a experimentar nuevas formas en el teatro. Sentí, dice, la necesidad de hacer teatro fuerte, un teatro destinado a provocar fuertes reacciones entre los espectadores, cabezas cortadas, sangre, violencia, en lo cual alcancé a trabajar un año con mi propia compañía. Y luego de haber dejado el cine de lado y dedicarse a los libros, cuando ya, digamos, también va abandonando las actividades teatrales, pasa a dedicarse al periodismo, ¿no, David? Sí, es un proceso bien interesante, muy distinto al que le habíamos conocido en las tablas y en la pantalla grande en la década anterior. En 1931, Pedro Sienna publica Recuerdos del Soldado Desconocido, que lleva como subtítulo la frase Episodios de la Guerra del Pacífico que no mencionan la historia, libro de prosa con tintes cómicos que narra algunas de las experiencias militares de su padre. Además de esa obra, en la década de los años 30, Sienna escribió algunas piezas de teatro, destacando La Pagoda Azul, Las Cabelleras Grises, La Tragedia del Amor y Un Disparo de Revólver, publicada en la revista Escena en 1932 y estrenada en las tablas 3 años más tarde por la compañía de Rafael Frontaura. Una época bien interesante en materia de denuncia a través del teatro, pero también de los libros. Ya se había reeditado una serie de artículos de historiadores chilenos que hablaban sobre las verdaderas causas de la Guerra del Pacífico, no la historia melosa que se contaba sobre la mesa. En 1944 se retira de las actividades teatrales
para dedicarse por completo al periodismo, escribiendo artículos sobre arte en diarios y revistas, dirigiendo además una estación de radio. Tiempo después, en una de las tantas entrevistas realizadas a lo largo de su vida, confiesa la razón de estas nuevas actividades. Advertí, dice, lo tremendo que es cargar al viejo y ser solo actor. Su retorno, fugaz a las tablas, fue en 1962. Contratado por el Teatro Universitario de Concepción, dirigió Entre gallos y medianoche, de Carlos Cariola. Al año siguiente, su tierra natal lo reconocería con la distinción de Hijo Ilustre de San Fernando. La dirección de esa obra se trató, sin embargo, solo de un breve paréntesis, porque luego retorna al periodismo, actividad en la que se halla plenamente concentrado cuando el Ministerio de Educación le otorga, en 1966, el Premio Nacional de Arte. Pedro Sienna es, en sí mismo, según el dictamen del Ministerio, un hecho histórico incontestable. Posteriormente, el escritor apoyaría la candidatura presidencial de Salvador Allende. Falleció el 10 de marzo de 1972, víctima de una enfermedad pulmonar, ante el silencio de los medios de prensa que apenas consignaron el hecho. El año 2006, en honor a su trayectoria en el cine, el Consejo de las Artes y la Cultura estatuyó el Premio Pedro Sienna, cuyo objetivo consiste en reconocer a un autor, artista, técnico o productor que destaque por su calidad artística o proyección de su obra audiovisual y a las actividades relevantes de difusión y preservación patrimonial de la producción también audiovisual. En la actualidad se premian alrededor de 19 categorías en forma anual. El galardón es una pequeña escultura de Pedro Sienna, y el año 2011 fueron editadas las obras completas del autor por Editorial Universitaria, acopiando en 417 páginas el grueso del trabajo de este insigne colchagüino. Compartamos, Raiza, con los auditores ahora otro poema de Pedro Sienna, El tinglado de la farsa. Este es un extracto. Yo soy así. Mi vida es una ilusa batalla por el arte y por el beso. Tengo un gran corazón. Tengo una musa gentil, de carne y hueso. Creo en Dios, más en mí, también en eso que consiste en hacer lo que no se usa. No soy un Salomón, ni soy un Creso, solo de ser bohemio se me acusa. Me encanta trasnochar con charla y vino, engañando el dolor de una quimera que se pierde en la curva de un camino. Y con todas mis fuerzas idolatro, además de mi madre, la viajera, farándula sin rumbo del teatro. La vida y obra de Pedro Sienna, a quien hemos dedicado este programa en Barco de Papel, un autor prolífico, multifacético, además, cuya lucha social parece absolutamente encarnada en el personaje de Manuel Rodríguez. Escuchamos a continuación, en Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, El cautivo de Tiltil, de Patricio Mans. Por unas pupilas claras que entre muchos sables viera relucir, y esa risa que escondía no sé qué secreto si era para mí. Cuando altivo se marchó, entre gritos de alguacil, me nubló un presentimiento al verlo
partir. Dicen que es Manuel Rodríguez y que se lo llevan camino a Tiltil, que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil. Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad le llaman el guerrillero de la libertad. Solo sé que ausente va, que le llevan los soldados, que amarrado a la montura la tropa le aleja de su general. Solo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos y que el sol brilla en sus ojos cuando le conducen camino a Tiltil. Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su corcel y que al paso del jinete todos murmuraban su nombre, Manuel. Yo no sé si volveré a verle libre y gentil, solo sé que sonreía camino a Tiltil. En Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, escuchábamos El cautivo de Tiltil en la voz de Patricio Mans, este tema inspirado en el guerrillero en el cual también se basa la obra El húsar de la muerte de Pedro Sienna, a quien Barco de Papel ha dedicado el capítulo de hoy, paseando entre su poesía, su obra dramatúrgica, su puesta en escena, como quincena a quincena lo hace también la Gaceta de Estética Leucade, cuyo número 110 circula desde la semana pasada por Chile y el mundo en sus versiones impresa y digital, y que incluye en esa edición, en la sección Las Musas o Nada, un retrato de Claudia Aguilera, una fotografía tomada en Viña del Mar, donde su silueta desnuda hace juego con un espejo que aparece al fondo. En la sección de Puño y Letra, un poema en prosa de Alfonsina Storni, correspondiente al volumen Poemas de Amor. Dice: tu amor me había cubierto el corazón de musgo y me bajaba a las yemas de los dedos su terciopelo blando. Tenía piedad de la madera muerta, de los animales uncidos, de los seres detrás de una reja, de la planta que se hunde sin hallar alimento, de la piedra horizontal empotrada en la calle, del árbol preso entre dos casas. La luz me hería al tocarme y los ojos de un niño ponían en movimiento el río de lágrimas que me doblaba el pecho. Junto con ese texto de Alfonsina Storni, la Gaceta Leucade incluye en plástica la obra fotográfica Lanzador de disco de Kurt Reichert, que muestra a uno de los grandes atletas del mundo, un atleta olímpico, en 1935, arqueando la desnudez de su bellísimo cuerpo para lanzar el disco tal como lo hacían los antiguos. Entre los artículos, la semana pasada,
compartíamos Censura en nombre del arte, que aborda cómo progresivamente los represores, quienes desde el poder intentan acallar la voz o la manifestación, la libertad de expresión de alguien, acuden ya a la palabra arte como pretexto, arbitrando ellos mismos, sin mediación alguna, qué es y qué no es arte a su antojo, a su conveniencia. Y a continuación escuchamos el artículo Entre dos futurismos en la voz de Valentina Salomón. El 20 de febrero de 2009, los seguidores del proyecto difundido por Filippo Tommaso Marinetti celebraron el centenario del Manifiesto Futurista. Y es que, tras la publicación del texto en las primeras páginas de Le Figaro, los declarados líderes del movimiento lograron sofocar los cuestionamientos al carácter fundacional de su cruzada. Pese a los alegatos de Rubén Darío y Vicente Huidobro, quienes advertían, con nombre y apellido, quién era el verdadero autor de esa idea, el italiano se atrincheró con el concepto. Un lustro antes, el Ateneo de Barcelona se maravillaba con una lectura de Gabriel Alomar titulada El Futurisme y divulgada al año siguiente. Esa conferencia fue la consolidación de un programa cultural esbozado en el periódico nacionalista El Poble Català, en aras de reconfigurar a nivel local el modernismo. Al tener noticia de la publicación parisina, el mallorquín acusó de plagio al firmante, quien, sin responder, hizo que la situación pasara relativamente inadvertida. El futurismo es una forma de coexistir con las futuras generaciones, exclamaba Alomar, mientras su símil apócrifo elogiaba los cantos de sirenas a la temeridad y el peligro respecto de toda remembranza cultural, pues, a su entender, el nuevo ciclo debía iniciarse por la destrucción del pasado clásico, mediante la guerra, la verdadera higiene del mundo. Marinetti fue un eximio propagandista, y con su garbo y recursos no le fue difícil extender su capricho político por toda Europa, disfrazando la petulancia de revolución artística. Lo futurista nació en Cataluña en respuesta a los cuestionamientos políticos y sociales por los que esa nación independentista atravesaba a comienzos de la pasada centuria, y no en Francia como tropelía. Arte y poesía como vehículos de cambio social. El lienzo y la pluma al poder. La poesía como la única religión permanente, trascendente del frenético vuelo del tiempo y el ritmo que asola los siglos, defendía el mallorquín. Si bien sus planteamientos se remiten a Schiller y Goethe, su afinidad es mayor con el trascendentalismo de Emerson, expuesto en Nature. Por una parte, conciliar tradición e innovación en el contexto de una incipiente preocupación por el mañana. Por otra, la contemplación del mundo enfrentado a la individualidad humana y a la naturaleza. El giro estético propugnado por el italiano no era novedad. Huidobro lo subrayó en Pasando y pasando, y Alomar, en su escrito, se preguntó: ¿nunca has sentido tu corazón latiendo de placer al perseguir un ideal, o tus ojos colmados sobre el destino de las doctrinas asediadas? Es como si los dardos apuntaran a una relación filial entre acusado y defensor. Literariamente pudieron encontrarse. El futurisme fue reseñado en 1908 en Mercure de France, magazine frecuentado por Marinetti. ¿Podían coexistir? Y aunque Alomar haya vaticinado la insurgencia vanguardista, que no quiso dialogar con él y que lo confinó al olvido en la tinta y la ignorancia, el supremo deleite que nuestros hijos puedan contradecirnos. El futurismo se retiró a los rincones de Cataluña, donde su sueño oscila en la historia de esa comunidad. Entre dos futurismos, el último artículo de la Gaceta de Estética Leucade. Y David, el viernes pasado, en la Sociedad de Escritores de Chile, sabemos que se le rindió homenaje a Volodya Teitelbaum, ¿no? ¿Qué nos puedes contar tú de eso? Porque parece que tuviste una participación importante. Bueno, ahí estuvimos dando conducción a un evento largamente esperado, porque la verdad es que Volodya Teitelbaum cumplió 100 años. Ese muchacho del siglo XX cumplió 100 años el 17 de marzo de este año. Pero finalmente, como bien dices tú, el viernes pasado, en la Sociedad de Escritores de Chile, se le rindió el homenaje correspondiente
en una actividad multitudinaria por una parte, pero sobre todo particularmente emotiva. Allí hizo una ponencia Jaime Concha, de quien hace muy poco habíamos regalado un libro en el Barco de Papel, de este académico especializado en literatura, ¿verdad? Un libro sobre Gabriela Mistral, y él ahí expuso sobre el enfoque literario de la vida de este hombre, que también fue un gran político. Estuvo presente Guillermo Teillier, el diputado y hasta el año pasado presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara Baja, también haciendo recuerdos bien interesantes sobre este hombre al que conoció justamente desde la acera literaria y con el cual fue haciendo una vida política, una vida de trabajo público. Hay que recordar que Volodya Teitelboim no solamente es autor de obras señeras como Hijo del Salitre o La semilla en la arena, o esas obras magistrales en que él hace ensayo sobre los dos Borges, Gabriela Mistral pública y secreta, Huidobro La marcha infinita y Neruda, además de la obra propia. Es un hombre que vive el destierro y el exilio, el relegamiento en dos oportunidades de la historia de Chile, para la ley maldita el año 48 y luego tras el golpe de Estado de 1973, y en ese marco tiene la genial idea de crear el programa Escucha Chile de Radio Moscú, gracias al cual millones de personas en todo el planeta supieron cómo se violaban sistemáticamente en Chile los derechos humanos. Ese trabajo lo hizo con otros personajes literarios conocidos como José Miguel Varas, también Premio Nacional de Literatura, y así como esa iniciativa radial, Volodya Teitelboim también fundó la revista Araucaria, que fue una verdadera tribuna, sobre todo para aquellos escritores que estaban en el exterior del país, por un lado, y por otro, para conectarlos con aquellos que seguían desenfundando la pluma desde el territorio nacional. La verdad fue una actividad bastante bonita, al cabo de la cual los presentes que colmaron la Casa del Escritor recibieron uno de los poemas de Volodya Teitelboim, ilustrado por José Balmes, recientemente fallecido, y otro Premio Nacional de Arte. Hemos tenido entonces una semana muy nutrida de actividades en materia de literatura y cultura, y yo la semana pasada quería ya preguntarte, Jorge, porque tú el miércoles anterior en la noche tenías el lanzamiento de una obra muy interesante de Editorial Signo. En efecto, en Casa Michoacán de los Guindos, Fundación Delia del Carril, tuvimos como Signo Editorial el gusto de presentar una obra que lleva por título Recuerdo, primera parte del camino, la primera mitad, digamos, del autor Miguel Pessoa, que ya antes había debutado con nosotros con un libro muy interesante que se llamaba Revolver, volver de nuevo, con 40 relatos de carácter testimonial, porque él se dedica a esto, a construir memoria, a rescatar memoria. Y este libro, brevemente te puedo contar que recupera un momento por ahí a fines de los años 80, en la época del plebiscito, cuando él era estudiante terminando la media y le tocó vivir aquellos días en que se decidía, digamos, la continuidad o no continuidad del régimen militar. Todo eso está recordado ahí, es testimonial. En la presentación estuvo también Raúl Blanchet, y quien habla, digamos, resultó bastante interesante, con mucha gente presente, y el libro va a ser presentado de nuevo en una segunda instancia en la librería de Le Monde Diplomatique los primeros días del mes de octubre, el 4 creo. Cuando esté acercándose esa fecha, además la vamos a recordar a los auditores. Qué interesante que se esté nutriendo este país por fin de actividad cultural, de actividad literaria. En la Casa del Escritor también se desarrolla un sinnúmero de talleres literarios, uno de ellos Greda Azul, por ejemplo, que es encabezado por Carlos Mellado, que hace un tiempo fue también director de la Sociedad de Escritores de Chile,
un poeta de vasta trayectoria, y el taller Andamio, que ha dado bastante que hablar en el último tiempo, porque este taller, que lleva más de 30 años de labor absolutamente constante y de una tremenda convocatoria en sus mesas, ha resucitado un programa literario y un diálogo que alguna vez tuvieron en la radio chilena, en la hoy desaparecida radio chilena, ¿verdad? Miguel Dabañino, ahí siendo un interlocutor permanente de ese inquieto grupo de mujeres y hombres de letras. Ese taller Andamio, plenamente vigente décadas después, tomó una iniciativa bien importante. Empezó a publicar a través de trípticos la obra de sus miembros. Y yo tengo en mis manos el tríptico de Orieta González, una poeta de ese plantel, quien escribe el poema Sueño. Escribo en noche de otoño, el frío lánguido se aferra a esta habitación que desvela otro sueño. La misma lluvia cae en el patio y las mismas nubes cubrirán otro invierno. Escribo en la tierra, allí donde las hormigas almacenaron sus veranos, dejando caminos abiertos, esculpiendo migajas entre hojas amarillentas. Otro otoño, otro invierno, otro verano, quizás otro sueño. Orieta González, poeta del taller Andamio. Así está la literatura por estos días. La semana pasada sometimos a sorteo un libro. ¿Recuerdas cuál era, Raiza? Este libro se trata de Rompiendo Algo, de Belén Gopegui. Rompiendo Algo se lo lleva esta vez Patricio Gutiérrez. Patricio Gutiérrez, ya puedes venir a buscar tu premio en San Pablo 2271, aquí en la Radio Nuevo Mundo, de lunes a viernes y en horario de oficina. Rompiendo Algo, recordemos a los auditores, es un volumen bien interesante que recopila ensayos de esta mujer dedicada al estudio de las letras, de la lengua en general y también del fenómeno cinematográfico y de la censura. Belén Gopegui, una de las letras recientemente conocidas en el mundo entero. Y para esta semana, Jorge, ¿qué vamos a sortear? Tenemos una obra notable, un verdadero clásico, de nada menos que Calderón de la Barca, el gran teatro del mundo. El gran teatro del mundo demuestra la pericia de Calderón de la Barca para decirnos que la vida no es más que una mera representación en la que nuestro papel está determinado y dura tan poco como esta, y donde lo importante es obrar bien. Quienes deseen concursar por este libro deben hacerlo escribiendo a barcodepapel@radionuevomundo.cl o simplemente dejar un comentario en nuestro perfil de Facebook Leucade Gaceta. Despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Reinaldo Videla, y en los micrófonos, Raiza Johnson, Valentina Salomón, Jorge Calvo y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo miércoles a las 9 de la mañana en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. Hasta el miércoles. En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. ¡Hasta pronto! Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar y navegar era jugar con el viento.
Municipales 2016. El 23 de septiembre se publicará el padrón electoral de las elecciones municipales 2016 en el sitio web www.cervel.cl con la lista de todas las personas habilitadas para votar. Si tienes dudas, ingresa a www.cervel.cl. Pregunta en nuestras redes sociales o en nuestro call center 800-366-400. Cervel, elige el país que quieres. Chingana de los Abrazos 2016 vuelve al Parque O'Higgins mejor que nunca. Del 15 al 19 de septiembre, Chingana de los Abrazos 2016. A juntarse para las fiestas patrias en la Chingana de los Abrazos 2016 en el Parque O'Higgins. Caramba, me gusta el cielo que mata. En Japón, yo escucho Radio Nuevo Mundo.cl, las noticias desde Chile. Nippon de Chile no Radio Nuevo Mundo.cl no newsを聞いています。君に幸せあれ